Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional sale todos los miércoles de 1:30 a 2:30 de la tarde y es retransmitido a las 11:30 de la noche. Como dice Luis, un poquito más para allá o un poquito más para acá, pero alrededor de esa hora siempre. Nosotros nos vamos a hacer eco de una noticia que ha causado un malestar general en la República Dominicana y que la prensa en todas sus formas se ha hecho eco de esto. Pero lo vamos a tratar desde el punto de vista de salud mental. Lo vamos a tratar desde el punto de vista de un análisis de las diferentes situaciones que se presentaron y vamos a dar nuestra opinión con respecto a cómo ocurrieron las cosas y aconsejar también cómo van a ocurrir. Nos referimos al lamentable asesinato de la madre y sus 3 hijos por un individuo que, aunque no perseguimos darle ningún diagnóstico, no queremos ni siquiera mencionar el nombre de él más de 2 veces. Lo tendremos que mencionar la primera vez para identificarlo ante todos ustedes, pero después en el transcurso del programa, si podemos evitarlo, lo vamos a evitar. Y vamos a comenzar el programa de hoy. Tenemos 2 invitadas, 2 personas que tienen que ver con la salud mental y que han estado siguiendo el caso, al igual que la mayoría de los profesionales y la mayoría del pueblo dominicano. Tenemos con nosotros a Nicole Galván, psicóloga, y tenemos también a Gipsofilia Castillo, quien es psicóloga forense y que nos van a externar sus opiniones con respecto a este caso. Así que sin más preámbulos, señor director, comencemos con nuestro programa. Aquí tenemos el nombre que le hemos dado a este programa: Radiografía de un crimen horrendo. Es realmente la radiografía de un individuo horrendo y con un crimen tremendo que nosotros vamos a analizar. Este hombre, aparece aquí en pantalla, es un hombre de 30 años de edad y cometió, como decíamos anteriormente, el crimen más horrendo de los últimos tiempos. Pocas veces en la República Dominicana ha ocurrido algo como esto. Pocas veces el pueblo dominicano se ha unido en un sentimiento de dolor, de desespero y de repudio ante un crimen como esto. Aquí vemos en la próxima lámina, vemos al asesino a sangre fría. Ahí tienen a los 3 niños que él asesinó vilmente y a su pareja. Estos 3 niños tienen edades de 6, 9 y 10 años de edad respectivamente. Y a todos fríamente los asesinó. ¿Quién es este individuo? Bueno, este individuo lo conozcamos todos. Aquí tenemos su rostro, frío, sin ningún tipo de expresión después del crimen. Ahí lo vemos con el pelo corto. No sabemos cuál es el motivo de por qué se cortó el pelo cuando es un individuo que siempre andaba con el pelo largo. El nombre de este asesino es Víctor Alexander Portorreal Mendoza. No olvide el nombre, ni olvide tampoco el rostro de esta persona, porque a través del programa nos vamos a ir dando cuenta poco a poco quién es y por qué actuó de esta manera. Este señor, que no vamos a repetir su nombre, pero lo vamos a llamar como asesino, era también conocido como Greña, el Metálico y Shaman Chakra. Tenía estos apodos. Para aquellas personas que no entienden lo de la palabra shaman, es una persona que se considera que tiene accesos a influencia en el mundo de los espíritus del bien y del mal. Y el chakra es cada uno de los 7 centros de poder espiritual en el cuerpo humano. ¿Por qué se llamaba así? No sabemos. Este terrible crimen ocurrió el domingo 4 de agosto de este año, el 2018, en el humilde barrio de Enriquillo,
en la capital dominicana. Sin motivos aparentes, este asesino mata a su pareja y posteriormente mata a 2 de los niños. Después anda casi 24 horas con el otro de los niños que tiene 9 años, lo lleva a casa de su tía, lo recoge y finalmente lo asesina también. ¿Pero qué hace después de este cruel asesinato? Se va a la playa, invita a una amiga y va para la playa. Aparentemente no tiene remordimiento, nada le perturba, nada le preocupa, nada lo hace sentir culpable. El hecho del horrendo crimen invade en ese momento la prensa. Es bueno señalar que este individuo mantuvo los cuerpos durante 3 días en la casa. Durmió junto a los cuerpos de sus víctimas. Se comenta en algunos lugares que violó a algunas de las víctimas. Finalmente, el mal olor de estos cuerpos hace que los vecinos protesten, llega la policía e interviene. Y comienza desde ese momento la intensa búsqueda y lo arrestan en un parquecito cerca de allí. Primeramente estaba sentado en la acera, después entra al parquecito, se acuesta en el suelo, alza los pies, los pone contra la pared y pone sus brazos por debajo de la cabeza. Tranquilamente, como esperando que lo fueran a buscar. Llega la policía y lo arrestan sin ninguna resistencia y inmediatamente acepta que él es el asesino y que él le causó la muerte a esta persona. En la prensa han ocurrido múltiples comentarios. Se han realizado diagnósticos, los cuales nosotros entendemos que es un poco precipitado. Por lo cual, antes de comenzar este programa, que es una radiografía intensa del asesino, queremos dejar aclarado lo siguiente. Y lo hacemos no solamente de una forma verbal, sino también queremos que nuestro director lo ponga en la pantalla. Hoy, nuestro programa Sondeo Emocional ha querido contribuir señalando detalladamente los sucesos y ayudar no solo a radiografiar internamente al asesino, sino a enseñarles a todos que debemos observar muy detenidamente a aquellas personas que traemos a nuestros círculos de amigos y a la intimidad del hogar. Todas las informaciones citadas en este programa de sondeo emocional han aparecido de una forma o de otra publicadas en la prensa. No hemos llevado a cabo ningún tipo de investigación personal. No es nuestra función ni señalar ni realizar diagnóstico alguno. No formamos parte del equipo multidisciplinario que entendemos debe involucrarse en este lamentable suceso para completar las investigaciones de las posibles causas emocionales que pudieran estar presentes. Con esta finalidad, hemos invitado en el día de hoy, como decía anteriormente, a 2 importantes psicólogos de la capital, Nicole Galván y Gipsofilia Castillo, a compartir con nosotros este delicado y controversial tema que ustedes van a escuchar. Bienvenida. Gracias, doctor, por a las invitarnos. 2 por estar aquí con nosotros. Sabemos que es un sacrificio lo que ustedes han hecho y que la posibilidad de estar aquí ha sido muy importante para todos. Yo quisiera, antes de nosotros meternos en el agua hasta el cuello, comenzar con una pregunta que le voy a realizar a ambas. Voy a comenzar por Nicole. Una pregunta bien sencilla, pero para mí es muy importante. ¿Dónde estabas, Nicole, cuando recibiste la noticia de este asesinato? ¿Cómo te impactó? ¿Y cuál fue el primer pensamiento que llegó a tu mente? Bueno, exactamente donde estaba
no recuerdo, pero me parece que fue en el trabajo, porque recuerdo haber comentado con mis compañeros sobre este asesinato. Sí me impactó muchísimo, de manera tal que pasé el día como con un malestar. Me pasé el día triste, me pasé el día pensando cómo pueden suceder este tipo de cosas. También siento que en la etapa de mi vida que estoy viviendo ahora, que soy madre primeriza, cuando uno tiene un hijo, como que uno se sensibiliza más. Uno sabe, bueno, mi hijo pudo haber sido también una de esas personas que un tercero asesinó. Nadie sabe, o sea, uno está expuesto a ese tipo de personas en la sociedad. Y mi pregunta fue, ¿qué pudo llevar a esta persona a hacerlo? ¿Por qué ese crimen tan horrendo? ¿Qué pudo haber pasado? Y la pregunta que más todavía sigue en mí es, ¿cómo se pudo haber evitado? O sea, ¿qué pudo hacer cada uno de nosotros por haber evitado un crimen como este? O sea, la responsabilidad de uno en la sociedad que pudo haber realmente causado la diferencia para que este tipo de cosas no sucedan. Gipsofilia, te hago la misma pregunta. ¿Dónde estabas? ¿Qué impacto tuvo la noticia en ti? ¿Y cuál fue el primer pensamiento que llegó a tu mente? Bueno, yo estaba en la casa, precisamente investigando diferentes temas, y leí la noticia. Lo primero realmente que me pasó por la cabeza es la pérdida que estamos teniendo como sociedad de respeto ante la vida, ante la muerte y ante la ley. O sea, es increíble el punto que hemos llegado, que ya semanalmente tú encuentras una noticia de esta índole. Quizás no con los mismos criterios, no con la misma perversión, según la opinión de muchos, pero de asesinatos. O sea, al nivel que hemos llegado de que constantemente estamos viendo estas noticias. ¿Qué pérdida de respeto por la vida ha tenido la gente? O sea, en este momento, ¿qué está pasando con nosotros como sociedad? Eso fue lo que pensé. Bien, yo creo que a la mayoría de nosotros nos llegó ese mismo pensamiento, tanto el tuyo como el de Nicole. Y ya que hemos presentado el rostro de este individuo, yo tomé la precaución de ir anotando todo lo que salía en la prensa, los comentarios de sus familiares, los comentarios de sus amigos o sus compañeros, los comentarios del mismo niño cuando por la tarde lo fue a recoger a casa de la tía de él, donde estaba. Y yo quiero plantear también en una lámina, señor director, lo que dijeron todos los periódicos y todos los comentarios que vimos. Decían que vivió con su madre hasta que se mudó con su pareja, que no tenía amigos, que no hablaba con nadie, caminaba cabizbajo, llevaba casi siempre un sombrero que le tapaba la cara. Se creía que pertenecía a una secta. Siempre vestía de negro, se pintaba los ojos y las uñas de color negro. Le gustaban los motores Harley Davidson, que era tranquilo, que no hablaba. Solo de mirarlo, decían las personas, le daba miedo. Y en una oportunidad, según el comentario de varias personas, en un acto que no sabemos todavía describir exactamente, desmembró a una gallina y le chupó la sangre. ¿Quién es este salvaje, Nicole? Bueno, estamos ante una persona que realmente dice pertenecer a una cultura o a un género o tener una tendencia a gustarle un género musical, que también se ha visto afectado, o sea, el hecho de que él ha sido o lo reconocen como metálico para ese género musical. Y cabe aclarar de que no todos los metálicos ni todos los que pertenecen a ese género tienen por qué tener ese tipo de comportamiento. Que muchas de las, vamos a decir, de su comportamiento peculiar se asociaba a que él tenía esa afinidad con ese género. Pero podía ser o que él estaba ya dando síntomas de otro malestar que no necesariamente
venía por su gusto o por su atracción a ese, vamos a decir, a esa cultura. Una persona que comete ese tipo de asesinato tiene que ser una persona realmente que tenga mucha maldad en sí mismo o que tenga mucha ira, porque puede ser mucha ira, mucho resentimiento. Puede ser que tenga, nadie sabe, pudo haber tenido algún trauma en su vida. La verdad, doctor, que cuando uno hace este tipo de suposiciones, uno le falta datos claves, porque todo profesional de la salud sabe que el mejor recurso que uno tiene es evaluar al paciente y su historial clínico, que aquí ahora mismo lo desconocemos. O sea que cualquier opinión o cualquier comentario que estemos haciendo es simplemente suposiciones, porque sería una imprudencia poder asumir que estas son realidades y hasta que no se haga la investigación realmente uno no va a poder tener esos datos que andamos buscando. Pero todo crimen lleva atrás ira, lleva atrás maldad, lleva atrás, vamos a decir, sentimientos que son muy negativos. Y como usted dice, aparenta ser una persona que no tiene culpa o que no tiene ese remordimiento. Podemos estar ante una persona que tenga algún trastorno, algún tipo de trastorno de la personalidad. De la personalidad. En eso se han basado la mayoría de los colegas nuestros que han sido entrevistados y han planteado de una manera o de otra que es posible que esta persona tenga un trastorno de personalidad. Llámesele como se le llame. Sí. Nosotros no vamos a opinar. Nosotros sencillamente, como decía, nos hacemos eco de todo lo que ha salido. Gypsy, yo tengo que hacerte una confesión, porque yo la psicología forense para mí era un misterio hasta que te conocí. Y entonces tú me has motivado mucho a fijarme en detalles importantes que antes pasaban desapercibidos. Mirando el rastro que ha dejado este individuo de conductas y de acciones, ¿verdad? Una psicóloga forense, un psiquiatra forense, ¿por dónde empezaría? ¿Y cuáles de estos rastros que él ha dejado son importantes para determinar quizás el posible motivo que puede llevar haber llevado a este animal, porque no puedo llamarlo de otra forma, a cometer estos actos? Mire, a mí ese tema precisamente me tiene bastante preocupada, porque en casos y situaciones como esta, uno se da cuenta en qué posición se encuentra el país en cuanto a avance y en cuanto a investigación. Y yo quiero llorar con eso, honestamente. Miren, primero las evaluaciones no se le han realizado hasta el momento. El juez determinó que previo, o sea, no quería realizar todavía las evaluaciones. No quiero entrar en los detalles de las razones que dio, sus motivaciones, etcétera. Ahora bien, sus razones. Algo que me tiene preocupada es lo siguiente, la escena. Primero, en el video que salió, que supongo que muchos lo hemos visto, en donde se recogían los cadáveres, se observa que entraron una cantidad excesiva de personas a la casa. Inclusive todavía hoy se está diciendo que hay niños que no quieren ir a la escuela, hay adultos que se sienten mal, se sienten terrible por lo que llegaron a ver. Mi pregunta es, ¿qué se supone que está pasando en el país que en una escena de crimen permiten la entrada de gente desmesuradamente? Toda persona que pise una escena de un crimen sin andar, sin vestir correctamente para que su ADN no caiga, cosa que todavía en este país ni siquiera le hacemos el suficiente caso, pero toda persona que entre a una escena de un crimen y deje su huella, su pelo, lo que sea, hasta lo que tenía bajo las uñas, es un posible sospechoso. ¿Por qué digo que es un posible sospechoso? Señores, no comprendemos que hay muchos criminales que vuelven a las escenas de sus crímenes para dejar evidencia o para ver lo que está sucediendo, simplemente para despistar. Entonces, eso es lo primero. No digo que esas personas que estuvieron y entraron en la casa se involucraran en la comisión del hecho. Digo que tenemos que preocuparnos como sociedad y como país de mejorar la calidad
del proceso que se está llevando a cabo a la hora de evaluar y de entrar a una escena de un crimen. Entonces, vemos un poquito el modus operandi de este sujeto, que es algo que va muy vinculado a la misma escena que sucedió con él y a la misma escena con la que él cometió el crimen. Tenemos una serie de discrepancias en cuanto a los hechos y en cuanto a las informaciones que han salido en la prensa, en videos, publicaciones, informaciones que han dado sus vecinos. Vemos, por ejemplo, él asesinó a su esposa en la habitación. Después, según el relato del mismo sujeto, él pasó a la habitación de las niñas. Mató a una de las niñas mientras había enviado a la otra a comprar cigarrillos. Cuando la otra niña llegó, la mató también. Entonces, después las violó. ¿Violó a las dos niñas? Violó a las dos niñas en la información que se tiene. Cosa que voy a agregar algo un poco más adelante en relación a eso. Las violó. A la madre la había asesinado con un cuchillo. Dice que proporcionó puñaladas en el cuello. El cuello es una zona que por el tipo de heridas que fue precisamente con el cuchillo son heridas cortantes. Esas heridas cortantes en toda la zona del cuello, sea cualquier el lugar que se realizara, proporciona en la escena una cantidad excesiva de sangre. Entonces, mi pregunta es, si nos llevamos por el relato de lo que él dio, de la evaluación que él dijo, que fue la que salió en la prensa, la que salió en la publicación y de la que nos estamos llevando. Así es. Él dijo que la había matado en la habitación. Después movilizó los cuerpos y llevó los 3 cuerpos al mismo lugar. Que puede ser por esa razón que el cuerpo de la madre haya continuado desangrándose y haya proporcionado el charco de sangre sobre el cual fueron encontradas las niñas. Vamos, Gypsofilia, vamos a hacer un alto para unos comerciales. Perfecto. Y vamos a continuar cuando él mueve los cuerpos de sus víctimas y los lleva para un lugar diferente. Vamos a unos comerciales y regresamos en breve para continuar con esta radiografía de un horrendo crimen. Estamos con ustedes de nuevo conversando con la licenciada Gypsofilia Castillo y Nicole Galván sobre este horrendo crimen ocurrido el día 4 de febrero en el sector de Enriquillo, donde un asesino despiadado y cruel mata a 3 de los niños de su pareja y mata también a las parejas. Gypsofilia, estábamos hablando y estaba diciendo de que después de él asesinar a todos, él remueve los cuerpos. ¿Y cuál podría ser la finalidad? Mire, según salió la información, y a eso voy, según salió la información, él movió los cuerpos, pero los cadáveres tampoco se encontraron juntos. Las puñaladas de por sí están asociadas a una connotación sexualizada en el crimen. Es con lo que se asocia el uso de armas blancas en los asesinatos. Evidencia que se mostró con la violación posterior a las niñas, en este caso. Ahora, mi pregunta es, que no se ha aclarado, si él asesinó a la madre y tuvo tiempo de ir donde las niñas, en ese proceso la madre tuvo que haber botado una cantidad de sangre excesiva, pero dicen que el niño y él durmieron en esa habitación. ¿A él le dio tiempo a limpiar la sangre? ¿En qué habitación? En la habitación donde él asesinó a la mamá. Exacto, eso es lo que dice la... ¿Y el niño habría tenido noción de que sus familiares estaban ya muertos? Dicen que no. Mi pregunta es, ¿tú puedes entrar con un niño a una casa, realmente conociendo los niños de esta época, que no vaya a entrar a las habitaciones, el niño no va a ir a buscar su propia pijama? ¿Quién le buscó la pijama a la hora de dormir? ¿Quién le buscó el uniforme en la mañana? Porque él, supuestamente en una de las noticias que salieron, él iba para el colegio en la mañana. ¿Quién buscó el uniforme? Él. El niño tenía esa costumbre de permitir que él le buscara todo, de dormir con él en este caso, o en la habitación de sus padres, su padrastro, pero...
Yo me voy un poquito más lejos. Cuando él lleva al niño de 9 años a la casa de la tía de él, ¿verdad? Ya sus familiares están muertos, ¿verdad? Él dice que una de las hermanitas está perdida y que él tiene que ir a buscarla. Aparentemente el niño no sabía todavía de que sus familiares habían muerto. ¿Y dónde durmió ese niño? ¿Dónde estuvo esa tarde? Ese es el punto. Estuvo aparentemente en casa de la tía. Él lo fue a buscar en la noche. En la noche. Cuando llegaron a la casa, entonces, ¿qué sucedió? Realmente a él le dio tiempo porque quien conoce el proceso y las manchas que deja la sangre sabe que no es fácil limpiar. No es fácil limpiarla, señores, hay que ser realista. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? El niño no lo vio en ningún momento. Como para haber hecho bulla, para haber dicho algo, para haber gritado, lo que sea. ¿Qué pasó en ese proceso? Entonces, si se evalúa un poco el modus operandi de este sujeto, hay muchas personas que están hablando de teorías, de que hubo premeditación. De haber existido la premeditación, tendríamos un asesino con un modus operandi mixto. ¿Por qué? Hablo de mixto por lo siguiente. Si existió la premeditación en cuanto a realizar el crimen frente a esas víctimas, entiéndase, los niños y la esposa, vamos a suponer que él planteara el hecho de cometer ese crimen contra ellos. Pero la selección de armas no fue premeditado, porque de haber sido premeditado, él hubiese utilizado una cantidad de armas específicas, no variar tanto de modus operandi en diferentes zonas y cada modus operandi planteaba algo diferente, ahí no había organización. En el sentido, Nicole, de el rastro o la impresión que más te pudo haber causado impacto, ¿cuál fue? Aparte de no mostrar remordimiento, es como la misma desorganización que dice Gypsophilia, de que él no, primero él como que aparenta que hizo los asesinatos según iban transcurriendo, según se iba presentando la ocasión, y no buscó nunca esconder nada, ni esconder la evidencia, ni esconder los cuerpos, y de cierta forma él aceptó vamos a decir, la culpa inmediatamente. Entonces, ¿Qué significa esto? yo siento como que está buscando reconocimiento. ¿Qué estaba buscando reconocimiento? Reconocimiento de sus hechos, de lo que él hizo. Él, me parece que de cierta forma él, así mismo como, aunque sea una persona reservada, llamaba la atención con la vestimenta. Él una persona aparenta ser una persona reservada, pero mira lo que hizo. Ha causado un impacto a nivel nacional. El asesinato de él. Mundial. Bueno, Porque a nivel mundial. A donde quiera que llegue esta información, esto es algo horrendo, verdaderamente Claro. horrendo. Ahora bien, en cuanto a la forma en que él, tan pronto lo detienen, él dice, sí, yo fui el asesino, yo fui el que maté a esta persona y todo esto. En cuanto a la forma de él enviarle a su ex jefe los teléfonos de los familiares de su pareja para que hagan contacto con ellos, ¿no te hace pensar precisamente en eso que tú estás diciendo, que es lo que estaba buscando rápidamente, que todo se supiese? Sí. Para él buscar llamar la atención. Llamar la atención, reconocimiento por lo que él hizo. De alguna forma u otra él quería atraer la atención de esa manera negativa. ¿Qué lo motivó a eso? Eso es lo que se desconoce, pero de que él buscaba reconocimiento por lo que hizo, sí. Ahora hay dos preguntas que me han venido a mí a la mente constantemente. La primera es, ¿este fue su primer crimen? Puede ser que hayan ocurrido otros crímenes que aún no lo hayamos podido ligar a él con ellos, ¿verdad? Y segundo, ¿fue ejecutado por él solo? ¿Hubo alguna participación física, ideológica, religiosa involucrada en el hecho de que él cometiera estos crímenes? Bueno, si dada como fue el crimen, que fue un crimen que él lo hizo de una manera que no fue planificado, aparente ser no planificado, dejó tanta evidencia. Si hubiera cometido otro crimen tal vez se hubiese sabido, porque fuera de una manera así violenta, como él la hizo.
pero de que hay otras personas implicadas o que esto pudo ser parte como de algo grupal, eso habría que investigarlo. Pero hay que pensar en ello, ¿verdad? Porque yo veo que nos estamos dirigiendo a un diagnóstico y estamos ciegos por hacer un diagnóstico y a nosotros no nos interesa tanto el diagnóstico como el pronóstico. ¿Qué va a pasar? ¿Fue él solo? ¿Fue con un grupo? ¿Fue un mandato? ¿Fue una imposición? ¿Fue una escena de celo con su pareja? En fin, hay muchas cosas en que pensar. Gipsofilia, vi en las noticias que habían como anulado el proceso interrogatorio en la corte, porque decían que los procedimientos que se utilizaron para arrestarlo no eran los correctos. ¿Qué implica esto? ¿A quién puede beneficiar esto? Bueno, de beneficiar hay muchas situaciones que, como se está dando el proceso, podrían llegar a beneficiarlo a él. A él. Inclusive, la misma ausencia de corroboración de hechos con la misma escena, con las informaciones que han surgido, te dan y nos dan a todo el mundo el punto de pensar que no se está entregando toda la información, no se ha sabido manejar correctamente y cualquier abogado podría, claro está, no digo que vaya a suceder, y el prejuicio que se ha creado en torno a eso tampoco ayuda. Pero fuese otro caso, con menos relevo, con menos auge como el que este ha causado, y sin informaciones ni corroboración de él mismo, de que él cometió el crimen, y podrían pasar muchas cosas a nivel de juicio. ¿Por qué? Porque no se han corroborado tampoco muchos hechos. Sencillamente nos llevamos de que él confesó algo y él dio una información, pero no se evaluó si realmente ocurrió un hecho detrás de otro, como él lo dijo, o ocurrió de una manera diferente. Se aceptó el asunto de las violaciones que hubo. El otro día leí una noticia que me dejó un poco confusa. Decía que no se sabía si habían existido, por las condiciones que se han presentado, datos o violaciones previas al momento del crimen contra las niñas. Sí. Mi pregunta es, ¿qué pasó con las informaciones de la autopsia? Cuando tú recoges un cadáver producto de un crimen como este en una escena tan violenta, tú tienes que tomar la autopsia y corroborar los hechos. No es que fulanito me dijo que lo violó, porque si fulanito no hubiera dicho que lo violó, se hubiese sabido. Porque las violaciones salen. Bueno, si le hacen una autopsia, sí, porque hay residuos de semen. Entonces, no, porque puede no haber residuos. Puede inclusive haber hecho una violación con un objeto, con con algo, no sé, cualquier ejemplo, por decir algo. Ahora bien, ¿existe rotura? ¿Existe desgarramiento? Todo eso se observa. Si es previo, si cicatrizó, cuánto tiempo tiene, cómo fue la rotura del himen. Todo eso hay que observarlo para saber si hubo una violación previa. Eso quiere decir que si todavía las personas que están llevando el juicio no saben si hubo una violación previa a este hecho, es porque no tenían las informaciones pertinentes sobre la posible violación. Yo me imagino que hay mucha información que en los próximos días va a salir. Yo me imagino que las autoridades involucradas en este suceso están recopilando, haciendo expedientes para podernos dar a conocer a todo el mundo lo que ellos han, porque no puedo entenderlo de otra manera. Yo quiero creer que es eso lo que está ocurriendo. Ahora bien, Nicole, se han visto otros asesinatos similares en la República Dominicana, en diferentes partes del mundo. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista ya científico, ¿qué puede llevar a una persona a cometer un delito tan cruel y con tanta frialdad? Sabemos que va a tener un diagnóstico, pero ¿qué puede llevar a una persona a caminar en ese sendero hasta llegar a perder totalmente el control o no y realizar estos crímenes? Claro. Tenemos que destacar de que cada persona es diferente
y tal vez lo que motive a un asesino puede ser que no motive al otro, ¿verdad? Pero pueden existir causas orgánicas, por ejemplo. Hay personas que tienen alguna condición que afecta, vamos a decir, su personalidad, su conducta. También pueden existir patologías que tengan esa persona una tendencia a cometer crímenes. También hay situaciones específicas que ponen a una persona o llevan a una persona a un momento, vamos a decir, de desesperación o un momento en el que pierde totalmente el control. Y no necesariamente ser un paciente que tenga algún diagnóstico de salud mental. También quisiera aclarar de que el hecho de que siempre se resalta de que se quiere investigar la parte de salud mental o se quiere investigar realmente o evaluar a esta persona. Si sale algún diagnóstico en específico, no necesariamente que una persona tenga un diagnóstico de salud mental tiene que ser violenta, ni tiene que cometer un asesinato. Claro, claro. Porque yo he visto muchos casos, por ejemplo, de personas que tienen algún tipo de esquizofrenia y nunca van a cometer un asesinato, nunca van a ser violentos y nunca lo han sido. También personas que tienen un trastorno de personalidad y no han cometido este tipo de asesinato y tampoco son violentos. Entonces, entiendo de que eso viene como con la persona. Eso es algo como la esencia de la persona en sí, que puede llevar o no a cometer este tipo de acciones. Han habido comentarios con referente a la evaluación que le van a realizar a este individuo y se habló de cuestionarios, se habló de una serie de baterías de pruebas que le van a realizar. Y sabemos todos nosotros que el resultado de estas pruebas en general no quiere decir que hay un diagnóstico específico, sino que apunta hacia un diagnóstico específico, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que me estabas diciendo, de que no todos, por ejemplo, los esquizofrénicos tienen que estar haciendo las cosas que otros esquizofrénicos hacen, es bueno señalar también que si sale un diagnóstico u otro, y no vamos a hablar de ninguno específico, vamos a suponer que sea un trastorno de personalidad X, o que sea una esquizofrenia, o que sea un abuso de sustancia, que aquí no se ha hablado todavía si le han hecho la prueba para ver si el individuo consumía algún tipo de sustancia que puede en un momento determinado haberlo llevado a hacer esto, ¿verdad? Existe la posibilidad de que, y yo creo que esta es una pregunta más bien para ti, Gipsofilia, de que si a este individuo se le encontrase culpable del hecho, fuese remitido a algún centro especial con algunas consideraciones, evaluando la posibilidad de un diagnóstico psiquiátrico, o estas personas serían enviadas a los centros normales de nuestro país. Esto es algo que le preocupa a la población y que se ha hablado mucho. ¿Qué pasaría si lo encuentran con alguna condición psiquiátrica? Entonces lo van a absolver o lo van a tener en algún lugar con todos los privilegios del mundo. ¿Qué sucedería en nuestro país si esto ocurre? Bueno, mire, aquí como en muchos países de Latinoamérica no tenemos tampoco un centro especializado para este tipo de sujetos. O sea, sujetos que tengan algún tipo de condición en el cual no estuvieron o no presentaron un nivel de conciencia o apego a la realidad al momento de la comisión del crimen. Generalmente, que no se ha presentado así de manera tan llana el caso, se envían a los mismos centros un poco más apartados, vamos a decirlo así, con ciertos cuidados, no preferencias, sino a los centros que, digámosle, son un poco más fluidos, en donde se puede tener en observación a esta persona y que también permita un poco más el acceso para las constantes evaluaciones que se puedan realizar.
que ya hay varios de los centros que sí te permiten tú poder llevarlos a un lugar, evaluarlos, etcétera, hablar con ellos y eso. Pero existe la posibilidad de que sean declarados no culpables por una condición psiquiátrica. No es no culpable, es que la forma y el trato que se les da debería de variar un poco. No es lo mismo cuando tú estuviste consciente de lo que tú hiciste a cuando no, a nivel generalizado. Ahora, ¿qué sucede cuando es un caso, vamos a suponer un asesino, un spirit killer, un asesino serial, que cometió varios crímenes, pero no estaba consciente a la hora de cometerlos? Sí, pero ya está un caso diferente. Sí, es un caso diferente, pero el punto del trato que se les da es igual. Cometió un crimen, aún así mató a alguien. O sea, no es que no vaya a pagar una condena de una forma o de otra, sino que la paga con otros criterios a tomar en consideración. Ok, Nicole, ¿pueden estas pruebas ser manipuladas por el individuo? ¿Puede una persona que haya sido culpable de cualquier delito, si es sometido a un experticio ya psiquiátrico, psicológico y demás, puede manipular las pruebas o no? De querer manipularlas puede que sí, pero por eso es que las pruebas no van solas. Las pruebas van con todo un historial, usualmente se hacen entrevistas al paciente, se conoce, vamos a decir, un poquito a profundidad, pero las pruebas ahora mismo también tienen, vamos a decir, escala de validez, que si una persona quiere manipularla, esas escalas pueden salir elevadas. Por ejemplo, si quiere o hay incongruencias o hay mentiras, las pruebas pueden tener escala de validez. Pero lo que se recomienda es de que uno no base un diagnóstico en una sola prueba, se pasen varias y también cuando uno llegue al diagnóstico sea el análisis de la evaluación con pruebas psicométricas, también se pueden complementar con pruebas proyectivas o algún otro tipo de pruebas también médicas, vamos a decir estudios médicos, y la historia clínica del paciente, las entrevistas que han ido surgiendo. También se recomienda de que sea más de un profesional que vea a este paciente. Sí, claro. De que no sea una sola persona. Sí, deben ser por lo menos tres. Tres psiquiatras por lo menos son los que tienen que participar, el psicólogo, neurólogo, el juez. O sea que es como decíamos anteriormente, es un equipo multidisciplinario. Claro. Que no puede ser. Tengo una pregunta un poco difícil para ti. Ahorita decías que un individuo que comete una acción cualquiera, pero que no está consciente de que la está cometiendo, va a tener un manejo diferente desde el punto de vista de la ley a aquel que haya cometido hechos estando consciente o lo haya hecho de una forma repetitiva. Ahora bien, si un individuo está bajo el efecto de las drogas y comete cualquier tipo de hecho, pongamos el caso más que vemos todos los días, un borracho, que pierde en un momento determinado su control, que se enajene de lo que es la vida, de lo que está haciendo y cometa un crimen, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la postura entonces de la ley ante un individuo que en un momento determinado, sin saberlo, sin quererlo, llevado por un impulso que no se sabe de dónde viene, comete un crimen? Ahí se evalúan varios factores. Uno de ellos es, si hubo consumo, ¿quién proporcionó el consumo? ¿El mismo sujeto o fue inducido? Porque de ser inducido, entonces se toma en consideración eso. De haber él consumido, entonces tú dices, bueno, pero este sujeto tenía la posibilidad de no tomarlo o de tomar esa sustancia. Entonces ahí varía un poco el contexto. Hay que tomar en consideración cómo ocurrió, qué pasó y todo el previo a ese momento. Ok. Nos están avisando de que se nos terminó el tiempo. Yo creo que el reloj de aquí de Anthony está mal. Pero bueno, vamos a ver cómo llegamos. Yo quiero, como este es un programa que es para alertar, para enseñar, para acondicionar a uno a mirar, yo tengo unas láminas aquí que encontré muy apropiadas que dice cómo detectar psicópata. Yo le pondría cómo detectar conductas que pudieran de alguna manera indicarnos que estamos frente a un psicópata. Y dice que los psicópatas no se plantean metas a largo plazo, mienten constantemente, son irresponsables,
tienen un encanto superficial que te conquista en un momento determinado. Pueden ser encantadores contigo, pero estar planeando hacerte daño a la vez. No establecen vínculos afectivos a largo plazo, resultan problemáticos en el trato, tienden a la vida parasitaria, son manipuladores, carecen de empatía, o sea que no hacen una amistad, no hacen una conexión adecuada, no sienten miedo, culpa o vergüenza, ¿verdad? Si nosotros pensamos en la información que ha salido en la, nos damos cuenta de que hay muchas de estas cosas y que no por eso necesariamente tiene que ser tener pero aquellas personas que nos están mirando deben tener presente que las estadísticas mundiales señalan de que el 2% de la población mundial puede tener un trastorno de personalidad, ¿verdad? Y que uno debe tener mucho cuidado, como decíamos al principio, de quienes traemos a nuestra casa, a quienes nos acercamos, quiénes son nuestros amigos. Yo quería, antes de terminar, hacer énfasis a algo que dijo Nicole y que es muy importante. Señores, el estilo musical de una persona, la manera en que viste, la manera en que se proyecta ante la vida, no necesariamente lo convierte en una persona peligrosa. Estas son personas que tienen su forma de ser, sus ideas, ¿verdad? Y que debemos respetar. El caso específico de este muchacho que le gustaba el rock. No podemos decir que todas las personas que le gustan el rock porque vistan de esa manera deben ser igual que él. Ni tampoco porque entonces tendríamos que decir que a todo lo que le gusta los motores Harley Davidson también tienen que ver con una conducta como esta. No, eso no es así. Debemos respetar, debemos aceptar a cada cual como somos, como es cada persona, pero sí con los ojos bien abiertos, siempre atento a qué tipo de conducta puede tener la persona que está a nuestro lado. Le voy a dar las gracias, nos faltó tiempo, Nicole y Gypsy, nos faltó un tiempo exquisito. Vamos a esperar a que las noticias sigan fluyendo. De seguro que vamos a estar muy sorprendidos de muchos hallazgos que van a pasar. Y los comprometemos a una nueva aparición de ustedes aquí con otras noticias o con cualquier otro tipo de tema. Gracias. Gracias a todos ustedes y Sondeo Emocional regresa el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Muchas gracias.